titula Los dos Adanes. Y este tema nos va a ayudar bastante a conocer más de nuestro Señor Jesucristo y nos va a ayudar también grandemente a entender y ver desde un punto de vista bíblico nuestra necesidad de nuestro Salvador de Cristo Jesús. Empezamos leyendo este versículo que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. O sea que el primer hombre, el primer Adán, fue hecho alma viviente. Y la palabra de Dios dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, es decir, alma viviente. O sea, el primer Adán es un alma viviente. Luego sigue diciendo el versículo: el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces tenemos aquí ya la definición del primer Adán, alma viviente, y la definición del segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Qué versículos nos apoyan de que el segundo Adán es espíritu vivificante? En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por él fueron hechas todas las cosas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el segundo Adán, que es espíritu vivificante, es quien ha creado todo, absolutamente todo lo que existe, según dice la palabra de Dios. Entonces tenemos primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, un ser viviente, alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. También sigue diciendo el versículo: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es decir, la palabra griega que se utiliza aquí es traducida como animal, pero otra se puede traducir como natural y carnal. O sea, animal, ese término griego puede significar animal, carnal o natural. O sea que el primer Adán es natural, es carnal, es animal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el primer Adán representa a cada ser humano. Todos nosotros pecamos. Estamos bajo una naturaleza animal, natural o carnal. Y primero fue eso. Primero, el primer Adán fue el Adán carnal, natural y animal fue primero. Y luego fue el segundo Adán. Dice, luego lo espiritual. O sea, el origen del Adán espiritual es de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, nosotros vemos aquí que el Señor Jesús le está hablando a Satanás y le dice que habrá enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Pero aquí hay algo interesante que tenemos que entender. Número uno, Satanás no procrea, no engendra, lo que significa que la simiente de Satanás significa que aquellos que siguen en el mal, que no quieren ser salvos, que desean y aman el pecado y continúan siendo impíos. Esta es la simiente de la serpiente antigua que llama diablo y Satanás. Ahora, por el otro lado, la simiente de la mujer, y que ahora vamos a explicar qué significa aquí la simiente de la mujer, herirá en la cabeza de Satanás y lo destruirá. Entonces encontramos nosotros, número uno, que la mujer no tiene simiente. ¿Por qué se llama simiente? Isaías, simiente de la mujer, Isaías lo explica. En Isaías dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos una virgen que concibe sin haber tenido relación con un hombre. Es decir, una mujer que concibe algo que no es engendrado por un hombre, sino que, como le explica el nombre Emmanuel, es de origen divino. Es Cristo Jesús tomando naturaleza
dentro de una virgen y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que el segundo Adán es lo espiritual, es divino. Es espíritu vivificante, lo espiritual es divino. Luego sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. Así que el primer Adán es terrenal. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El primer Adán es parte del primer Adán, podemos decirlo, parte de, porque es una dimensión compuesta, parte es de la tierra, o sea, son los elementos naturales. Es un ser creado, es un ser mortal. Y mientras que el segundo hombre, el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. Entonces tenemos que, dice en Juan 1:14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí entra un término simbólico, Padre, como si él tuviera principio, pero en realidad no tiene principio porque es eterno. Se dice gloria del Padre en el sentido figurativo, porque Cristo no tiene principio, ni tiene fin, ni Cristo tiene padre. El otro ser que le llama a Padre es un ser coeterno con él, son eternos, pero el sentido de Padre en el sentido de que él tomó naturaleza humana. O sea que el segundo Adán es eterno, es celestial, a diferencia del primer Adán que es creado, es mortal. Dice la palabra de Dios, y sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí que Dios de la tierra, de la arcilla, del polvo, forma al hombre. Lo forma con todo, con sus ojos, su riñón, sus estómago, todo lo que tiene, y luego a Jesús, después de haber formado, sopla aliento de vida y pasa a ser un alma viviente. O sea, la creación del segundo Adán se requiere para esta creación elementos de la tierra, que es el polvo de la tierra, más aliento, respiro, y se le llama espíritu. Pero quiero aclarar de que espíritu, como los ángeles, como Dios, los humanos, en ese sentido no tenemos espíritu, porque nosotros no podemos vivir fuera del cuerpo. Nosotros somos seres creados con dos elementos, el polvo de la tierra y el aliento de vida, que también se le llama espíritu, pero en el sentido estricto de la palabra no tenemos espíritu, es un respiro, es un aliento, es la vida que Dios provee. Entonces, elementos de la tierra más aliento o respiro, o en el sentido simbólico espíritu, da como resultado un ser viviente. Es un ser viviente que es mortal. Solo puede tener inmortalidad de una manera condicional, dependiendo de su creador. Entonces, vamos a esta ilustración, muchos la conocen. Vemos aquí lo que podría ser los elementos de la tierra, que es un bombillo, y ahora le vamos a poner energía, que podríamos decir, la energía aquí viene representando el aliento de vida o la vida que Dios da. Entonces se produce luz. O sea, la luz es lo que hoy en día aquí en este símbolo, la luz viene siendo el alma. El alma es la vida, es la unión del cuerpo y el aliento de vida, la unión del cuerpo y el respiro, la unión del cuerpo, un cuerpo con vida, es un alma. Como dicen los periodistas, en el estadio habían tantas almas, porque cada persona es un alma. Una vez se separa, viene siendo al contrario, la muerte es a la viceversa, que es lo contrario. La muerte, tenemos los elementos de la tierra, que es el cuerpo, más el aliento de vida, que es un alma, es un ser viviente, y ahora al restarle a los elementos de la tierra el aliento de vida, viene a ser un cuerpo muerto. Es decir, que el primer Adán es un ser de dimensión compuesta, un ser material, es de dimensión compuesta, mientras que el primer Adán no es así. Dice él en la palabra de Dios, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y también dijo Jesús, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo podéis creer
en mis palabras. Es decir, que Moisés escribió de Jesús. ¿Y qué escribió Moisés en el Pentateuco? Escribió del gran Jehová, es decir, el gran Jehová del Antiguo Testamento, el gran Jehová del Pentateuco y del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Y Él es preexistente. Él dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que Cristo Jesús es preexistente y Él existe, no necesita cuerpo para existir. Ese cuerpo que Él tomó, está diciendo aquí, esa vida biológica, humana que Él tomó, que Él se encarnó, Él la puede poner y la puso en la cruz y Él la volvió a tomar porque Él es eterno. Él no necesita cuerpo para existir. Jesús se encarnó para salvarnos, para pagar el precio, pero Él no necesita cuerpo para existir. Él tomó cuerpo cuando fue y visitó a Abraham. Abraham le dio de comer, Abraham lavó sus pies, sintió los pies de un cuerpo. Él tomó cuerpo cuando Jacob quiso luchar con él y bueno, él no luchaba porque él únicamente tocó al final a Jacob. Lo hubiera destruido si iba a luchar con él. Y él tomó también cuerpo cuando estaba el ejército de Israel a punto de tomarse a Jericó. Se le apareció visible y en cuerpo se le apareció a Josué. Y Josué, bueno, ya conocemos la historia, que ahí se encontraron y él reconoció que era, él dijo que si eres de los nuestros, de nuestros enemigos. Y dijo, no soy de los enemigos, mas soy un príncipe, del ejército de Jehová. Entonces lo adoró Josué. Así que estamos viendo la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. También dice en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Ahora nosotros sabemos que el Dios del cielo mira también el corazón. Hasta ahí puso el versículo. Pero lo que quiero mostrar con este versículo es que la palabra de Dios nos dice, y nosotros sabemos que nosotros vemos lo que está al frente de nuestros ojos. Nosotros no podemos ver otras cosas. O sea, nosotros vemos donde estamos presentes. En este momento yo no puedo ver a ninguno de ustedes, sino a través de una cámara. Puedo sentirlos a través del teléfono, pero no están aquí presentes. No puedo estar yo para verlos personalmente. Es decir, que el primer Adán, solo puede estar, solo puede ver dónde está. Es decir, que el primer Adán solo puede estar en un lugar, mientras que el segundo Adán es diferente. La palabra de Dios dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Y aquí viene algo simbólico que nos muestra algo de Jesús. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. La palabra de Dios nos muestra que Cristo puede ver toda la tierra, Cristo puede ver todo el universo. La presencia de Cristo llena la tierra y llena la ancha faz del universo. Es decir, que el segundo Adán es omnipresente, es omnipresente. Por eso Jesús podía hablar con algún discípulo, podía decirle a la mujer samaritana que ya tuvo otro, que ese no era su marido y que tuvo otros. ¿Por qué? Porque Cristo es omnipresente, además de ser omnisapiente. Ahora, el primer Adán, dice la palabra de Dios, ciertamente que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y también, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, que el primer Adán es pecador, tiene naturaleza pecaminosa, y pasó a todos nosotros. Todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, pero es diferente el primer Adán, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo y según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no pecó, nunca pecó, y él iba a triunfar. Cristo vino a la tierra para triunfar, para derrotar al enemigo en nuestro nombre, y estaba garantizada la victoria de Cristo Jesús.
Alguien puede ser muy bonito, de expresar muy bonito una opinión y decir, uy, estuvo a punto de pecar y todos hubiéramos quedado destruidos y todo eso. Pero bíblicamente Cristo venía a triunfar y estaba tan garantizado el triunfo de Cristo que Enós séptimo de Adán fue tomado al cielo. Elías fue tomado por un carro de fuego, dice la palabra de Dios, al cielo. Y Moisés murió y resucitó inmediatamente y está en el reino de los cielos. ¿Por qué ellos fueron? Porque Cristo iba a pagar el pecado de ellos e iba a ser victorioso. Si no, si hubiese alguna duda de que nuestro Dios iba a venir y iba a ser derrotado a Satanás, nunca esos tres seres descendientes de Adán hubieran entrado al reino de los cielos. Es decir, que Cristo tiene naturaleza divina y nunca ha pecado. Cristo nunca ha pecado. El segundo Adán nunca ha pecado. También tenemos que la palabra de Dios nos dice, pues si por la transgresión de uno, es decir, del primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, del segundo Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así que como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto nos muestra que Cristo vino a crear en la carne y a condenar el pecado en la carne y vino a crear una justicia, la justicia con que nosotros podemos ser salvos. Nosotros no podemos ser salvos por nuestra propia justicia. Isaías dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia, somos salvos por la justicia de Cristo. Es decir, que el primer Adán trajo muerte, trajo condenación y constituyó a muchos pecadores, mientras el segundo Adán trajo vida, justicia, constituyendo a muchos justos, a muchos justos. ¿Y por qué constituyen muchos justos? ¿Cómo una persona es salva? En Romanos dice, bueno, no estoy citando aquí el versículo, pero en la palabra de Dios dice que ¿por qué se llamó a Abraham justo? Con todo lo que hizo, porque hizo grandes cosas malas, claro, también hizo buenas. Porque sin ser Abraham justo, Dios le llama justo. Y dice ahí mismo la Biblia, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, el ser humano, este servidor, por lo menos este predicador, no es justo, tiene naturaleza pecaminosa, pero Dios lo llama justo porque me reviste y tiene en cuenta para mi salvación la justicia de Cristo, la única manera en que puedo entrar a las patrias celestiales. Así que queriendo hacer ahora, ya cuando la persona se entrega al Señor y está consagrado, como aquí Pablo consagraba al Señor, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la condición de los Adanes, del segundo Adán, de nosotros, de los descendientes de Adán. Miserable, condenado a muerte y sin esperanza. Esa es la condición en que cada persona está. Pero dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy importante andar conforme al Espíritu y vamos a ver qué es andar conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. La persona tiene sus dificultades, tiene sus debilidades, tiene sus luchas, y ama al Señor y le busca, necesita amar. Es importante amar a Cristo. Lo más importante del cristiano es amar a Cristo, porque cuando ama a Cristo, entonces Él cumple una promesa. Ahora, vemos entonces nosotros que Cristo nos libra de toda condenación para que nosotros podamos andar conforme al Espíritu. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es la solución que va a estar acá a su mano izquierda, que va a tener el primer Adán? Todo descendiente del primer Adán
andando en el Espíritu, no va a tener ninguna condenación. Esa es la promesa de estos versículos. ¿De qué manera? Vamos a leer otros versículos. Dice, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, Cristo provee el Espíritu Santo. Cristo lo provee. Y al proveernos Cristo el Espíritu Santo, vienen los frutos del Espíritu que están en Gálatas. Pero no solo eso da Señor. No solo eso promete el Señor y lo da. También el Señor Jesús es quien provee el poder. Así lo dijo él. Dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea que cuando los discípulos estaban allí en Jerusalén, ¿sí? Estaban ahí los discípulos, él derramó poder sobre ellos. Él dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién la envía? Cristo Jesús. ¿Qué ocurrió cuando Cristo estaba en la tierra? Ningún ser humano ante la presencia del todo Dios omnipotente perecía, porque Jesús estaba, podríamos decir, cubierto con la naturaleza humana. Lo que era percibible, lo que puedan percibir los humanos de Jesús era su naturaleza humana, porque si hubieran tenido la presencia total, si hubieran podido ver la gloria de Jesús, hubieran perecido. El ángel con menos rango entre todos los ángeles, si se manifestara en la tierra, todos los seres seríamos destruidos por la gloria hasta de un pequeño ángel. Ahora, ¿cuánto más diremos de Jesús, en quien habita toda la plenitud, dice la palabra de Dios? Entonces Jesús dice que enviaré la promesa de mi Padre. Jesús es omnipresente y ahora con los discípulos derrama poder. Él lo envía. Y dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Andar conforme al Espíritu es tener el Espíritu de Cristo, es estar conectado a la vid que es Cristo. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. O sea, si no estamos conectados con Cristo, nada podemos hacer. Quizá muchos le puedan decir, no, tú no estás conectado con Cristo, Cristo está lejísimos. No, no creas eso. Esa promesa no solo fue para 12 hombres que les dijo, sin mí nada podéis hacer y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos no solo eran los 12 discípulos, somos todos los cristianos que existimos en todas las edades. Él libra de condenación. ¿A quién libra cómo libra el Señor de condenación al que anda conforme al Espíritu? Entonces aquí mostramos que Él provee el Espíritu Santo, provee poder y requiere de su presencia. Por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, provee de su presencia. Y está garantizado que esa promesa viene, que Él va a estar con nosotros. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús dijo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Qué maravillosa promesa. Y si nosotros amamos a Jesús, guardamos su palabra. ¿En qué manera tengo yo que guardar mi palabra? La palabra del Señor la guardo pidiéndole al Señor que venga a mí. Él ha dicho que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Yo soy un pámpano. Si amo a el Señor, guardo su palabra pidiéndole su presencia en mi vida. Y entonces dice, Él guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué maravilloso. Yo le doy gracias a Dios por esta promesa tan maravillosa del Señor. Pero no solo Él garantiza su presencia que le ama, sino que garantiza libertad. Vamos a estar libres de todo lo que está a mano izquierda, es decir, el Señor va a estar con nosotros y Él es el único que puede controlar nuestra naturaleza pecaminosa.
Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición, no va a desaparecer, sino hasta que muramos o Cristo aparezca en gloria cuando, cuando seamos revestidos de inmortalidad, cuando esto mortal sea deshecho, cuando lo corrupto, la corruptibilidad sea vestida por incorruptibilidad, cuando la naturaleza pecaminosa totalmente desaparezca en esa transformación, porque mientras eso no ocurra, necesitamos estar conectados completamente con Cristo, porque el poder de Cristo toma la naturaleza pecaminosa y la controla, la subyuga, la adormece mientras nosotros estemos con Cristo. Y nos libra. Estamos libres de la naturaleza pecaminosa cuando estamos conectados 100% con Cristo. Y eso es la gracia de Dios. Pero esa gracia el Señor no la da para 8 días, ni la da para un mes, ni la da para un año, ni la da para toda vida, para toda la vida. Él da gracia cada día. Cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame cada día, ven a mí, el Señor nos tiene una condición. Él solo da gracia para un día. Es como si Él nos diría, si quieres más, regresa mañana. Es decir, cada día tenemos que ir al Señor, cada día, para recibir esa gracia de Él y ser libres. Libres en el sentido de que la naturaleza pecaminosa queda adormecida cuando estamos con Él. Por eso Él dice, en la Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. 1 Corintios 3:17. Qué maravilloso es ser libre, libre por el poder de Dios, libre porque estamos conectados a la vida. Y nosotros como pámpanos, esa es la manera en que podemos llevar frutos. Y esos frutos que llevamos no es para ser salvos, porque esos frutos los llevamos al ser salvos. Es decir, el que tiene al Hijo tiene la vida. Mientras estés con Cristo, estás salvo. Cuando te apartas de Cristo, estás en peligro. Cuando no estás en comunión con Cristo, estás en peligro. La salvación debe ser continua, una continua relación de Cristo. Así en primera de Juan, capítulo 12, versículo 5, dice, en versículo 5, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y la palabra que se usa ahí en griego, de tener, tiene la vida. El que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Las dos palabras ahí que tiene, esos dos términos están conjugados en presente participio, no sé cómo se dirá en español, present participle, es un tiempo presente continuo, quiero decir. O sea que ese versículo 2 se traduciría el que continuamente tiene al Hijo, continuamente tiene la vida. Es un versículo clave y es uno de mis preferidos porque me muestra en su idioma original que para ser salvo yo tengo que estar constantemente con Cristo. Mientras estoy con Cristo estoy salvo, mientras estoy zafado de Él estoy en peligro. Y el que necesito tener el Espíritu del Señor para tener libertad. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda cada día entender más y más de cuán poderoso y grande es la persona de Cristo Jesús. Y cuán grande la salvación que nos da. Para entenderlo, nosotros necesitamos entender al verdadero Cristo. A veces nos presentan Cristo de una manera peligrosa. En el mundo hay muchos predicadores y personas que interpretan la escritura diferente a lo que dice el resto de la Biblia. El mensaje que he presentado hoy está en la Biblia, son versículos. Y me gusta presentar el mensaje de esta manera porque no puede haber un debate contra lo que está escrito, ni una negación. Es cierto, a veces le he presentado el Evangelio a personas y les muestro en la Biblia, me dicen, sí, ahí dice que es rojo, un ejemplo, colores, si la Biblia dice que es rojo, dice, sí, yo que dice rojo, pero mi apóstol, algunos que en iglesias que son dirigidas por hombres que llaman apóstol, pero mi apóstol dice que es verde, aunque ahí dice que es rojo, mi apóstol dice que es verde. Entonces la persona tiene una opción en creer lo que está escrito o en creer lo que dicen hombres. Dios quiera que cada uno de ustedes y que mi persona podamos creer lo que dice la palabra de Dios para de esa manera tener esperanza y un día poder todos juntos estar en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga.